Hola chicos, bienvenidos a este nuevo módulo en el cual vamos a revisar el tema mercado no operable y mercado OTC, también llamado over the counter. Esta es una de las causas más frecuentes en el cual los traders pierden las operaciones en la estrategia PCR. Lamentablemente, este tema es muy poco comprendido por la mayoría de traders que he visto en estos años que he tenido, debido a que no saben reconocer cuándo es un mercado operable o no operable, chicos, ¿sí? Y ese tema es pero tan importante que puede ser la diferencia entre ser rentable o no ser rentable. Porque déjame decirte un dato muy importante sobre el mercado no operable, ¿sí? Déjame decirte, querido trader, y quizás jamás lo has escuchado, sí, pero este es un curso muy sincero, es un curso en el que no nos vamos a guardar absolutamente nada y te vengo a decir la realidad del mercado no operable, ¿sí? El mercado no operable tiene una efectividad del 50%. Eso quiere decir que no importa la estrategia que tú uses, sea PCR, sea cualquier tipo de estrategia que tú conozcas y que tú manejes o hayas manejado anteriormente. Si tú operas un mercado no operable, esto quiere decir que tus posibilidades de acertar van a reducirse al 50%, ¿sí? En resumidas cuentas, querido trader, el operar en un mercado no operable, ¿sí? Ya vamos a ver todas las características de este mercado. Es básicamente, y te lo pongo muy claro, es operar en 50 y 50, ¿sí? Por eso es que muchos traders tienen resultados no consistentes o no congruentes con lo que saben, porque ustedes pueden saber mucha información muy buena, analizar excelente el PCR, pero por un fallo psicológico en el cual ustedes quieren hacer su sesión sí o sí, sin importar que el mercado esté o no en una condición estable o favorable, es en donde ustedes van a perder muchas más operaciones que ganar, o en dado caso 50 y 50. Ganan 5, pierden 5. Entonces, el mercado no operable, chicos, para que te quede muy claro, querido trader, el mercado no operable tiene una efectividad del 50%, no importa la estrategia que tú operes. ¿Sí? Ya te voy a explicar el por qué y las características que hacen que este mercado tenga una efectividad pero tan baja, independientemente de la estrategia que utilices, ¿sí? Incluyendo la estrategia PCR. ¿Sí? También vamos a hablar del mercado OTC. El mercado OTC es un mercado simulado, es un mercado algorítmico, ¿verdad? Computacional, creado por un algoritmo en el cual simula a un mercado real, mas no es un mercado real. ¿Sí? Ya vamos a explicar las diferencias y el por qué no eres rentable cuando operas ese tipo de mercado. Ahora, el mercado OTC es excelente para cualquier otra estrategia, estrategia de líneas, ¿sí? Estrategia de movimientos de vela, estrategia de pronto rechazos en zonas de mechas. Es excelente el mercado OTC, pero para la estrategia PCR vamos a hablar de cosas muy claves e importantes, en el cual si quieres operar este mercado tienes que saberlas sí o sí antes de hacerlo, ¿sí? Ok, empezamos. Luego de esa introducción, chicos, empezamos con la primera diapositiva. Básicamente, el mercado volátil se caracteriza por tres tipos o tres características o factores que hacen de este mercado un mercado no operable, ¿sí? Entonces, este mercado volátil podría llamarse mercado no operable o volátil, viene siendo lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué se llama un mercado volátil o un mercado no operable? ¿Sí? Por tres factores. El primer factor es el volumen y tamaño de las velas japonesas. ¿Esto qué quiere decir, querido trader? Quiere decir que ya no vamos a encontrar, déjame cambiarle el color, ya no vamos a encontrar velitas normales de tamaño normal, ¿sí? Con mechas cortas, ¿verdad? Vamos a encontrar velas de este tamaño, vamos a encontrar velas de este tamaño, ¿sí? Con mechas de este tamaño, sin estructura clara, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, a eso se refiere con volumen o tamaño. Quiere decir que el tamaño de las velas japonesas va a ser mucho más grande, no necesariamente de cuerpo, sino también mechas, ¿sí? A esto yo llamo el volumen o tamaño de un mercado volátil o un mercado no operable. Recuerda, querido trader, que estamos viendo la clase de mercado no operable. Quiere decir que tú no debes de operar aquí por todas estas características, ¿no? Tenemos ahora la cantidad de mechas, chicos. ¿A qué yo me refiero con la cantidad de mechas? Sí, podemos tener una tendencia con volumen o velas no tan grandes, ¿sí? Adecuadas, pero ¿qué pasa si tenemos este tipo de mechas? ¿Sí? Tenemos mucha cantidad de mechas, ¿sí? Esto hace que el precio se mueva de esta forma específica. Cuando nazca esta vela, el precio se mueve así. Y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, dejando mechas en la parte inferior o superior. Esto se refiere por cantidad de mechas. Mientras más mechas tenga un mercado, es un factor fundamental en si es operable o no operable. Es decir, más mechas, menos operable es. Mayor volumen o tamaño, menos operable es, ¿no? Y por último tenemos los famosos gaps. Los gaps son básicamente saltos en el cual una velita termina acá y comienza por acá, ¿sí? Esto básicamente son, bueno, podría decirse que manipulaciones, pero vamos a decirle simplemente saltos en el mercado en el cual la cotización no es captada por el broker, ¿no? Por lo tanto, se ve básicamente como algo invisible, como que no hay nada en esa región. Es un salto en la cotización y en el establecimiento del precio, ¿no? Entonces, ¿qué sería un gap? Por ejemplo, aquí tenemos una velita alcista, ¿no? Por lo tanto, la velita alcista comienza en la parte inferior y termina en la parte superior, ¿no? Un gap sería básicamente que no me comience aquí la vela, sino que me comienza ya sea un gap alcista más arriba, ¿sí? Todo este espacio de aquí que tú puedes ver, querido trader, este espacio que deja es llamado gap. En este caso es un gap alcista, ¿sí? Esto sería un gap bajista, ¿sí? Gap alcista o gap bajista. Cualquier tipo de gap no importa, pueden haber unos gap muy notorios, ¿sí? Muy notorios como por ejemplo estos de acá, en el cual salta tanto el precio que básicamente no se visualiza o se visualiza demasiado ese espacio, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de gaps hayan en tu tendencia, querido trader, quiere decir que el precio es menos operable. Ahora, en orden de importancia, ¿sí? En orden de importancia, ¿qué es lo que importa más de estos factores? ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso, pero la, el factor principal de un mercado no operable, ¿sí? Lo que determina que un mercado no sea operable, ¿sí? Es básicamente, y lo más importante de estos factores es lo siguiente, ¿sí? Este factor de aquí, que es la estructura difícilmente identificable. Esta es la clave de todo, querido trader, ¿sí? Porque tú puedes tener velas de gran volumen o velas con mayor cantidad de mecha o con gaps, pero puedes tener una adecuada estructura que se reconozca fácilmente y aún es un mercado operable, ¿sí? Pero te voy a enseñar a identificar específicamente, ¿sí? Desde el interior, el cómo reconocer que un mercado es no operable, pero a la profundidad, es decir, realmente, ¿verdad? Para que ya no tengas este error de operar cualquier mercado, ¿sí? Y pierdas, como te digo, hay una probabilidad del 50-50. Por lo tanto, pudiste de pronto, de lunes a jueves, operaste un mercado estable, tuviste tus profits, tuviste tus resultados positivos, pero el día viernes estuvo un mercado no operable, pero como te fue tan bien en la semana, tú decides, ok, igual voy a operar, ¿qué puede salir mal? Lamentablemente tienes una efectividad del 50%, a veces incluso menos, por lo tanto vas a perder muchísimo, querido trader, y no quiero que te pase eso, ¿sí? Porque esta es una de las causas principales en el cual no tienes resultados rentables, el operar en cualquier mercado. Este mercado volátil, o también llamado mercado no operable, es básicamente y se caracteriza por este factor.
es una estructura difícilmente identificable. Pasamos, querido trader, a las siguientes diapositivas para ver específicamente a lo que me estoy refiriendo. Ok. Perfecto, ese es el primer ejemplo, chicos. Tenemos aquí una especie de consolidación. Bueno, yo un poquito que ya tengo pues ya bastantes años, puedo ver que es una consolidación, pero quizás si estás empezando se te hará difícil, ¿no? Pero te voy a enseñar desde la profundidad el por qué este es un mercado no operable, ¿sí? A la hora de identificar o de tratar de identificar un mercado no operable, lo primero que vas a hacer, querido trader, es ver que sea una estructura claramente identificable, ¿sí? Déjame poner esta herramienta. Ok, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Me preguntarás, ¿no? Lo primero es que tú trates de poder graficarla o poder con tu herramienta, ¿sí? Poder graficar o estructurar esta tendencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista, ¿no? Sí, hasta ahora es un mercado fácilmente estructural y se puede identificar, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta región no es un mercado, pues, no operable, por lo tanto, se podría operar, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede desde este renglón para acá? Querido trader, te pregunto, ¿tú puedes identificar una estructura aquí? Tú puedes fácilmente, la clave es esta, que identifiques fácilmente la estructura, ¿sí? Porque, ok, si podemos identificar, podemos identificar cualquier tipo de estructura. No se puede ver claramente que es una estructura lateral, pero no me refiero a eso, querido Trey. Me refiero a que la identifiques fácilmente. Y se puede ver que no se la identifica fácilmente. Aquí tenemos un impulso, retroceso, impulso, ahora se consolidó por acá. Ahora tenemos acá otro impulso, un retroceso. No sabemos si realmente este es el impulso o este es el retroceso. A la final, un probable impulso, otro probable impulso, ¿verdad? No se define una estructura clara y esta es la clave principal de un mercado no operable, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de este mercado no operable? ¿Recuerdan las reglas o los factores? ¿Sí? El primero es el volumen. Miren las velas de alto volumen, ¿sí? La mayoría de velas, ¿sí? Un 60-70%, ¿sí? Son velas de mucho volumen y volatilidad. Por eso el mercado no operable es básicamente un mercado volátil, ¿no? Es un sinónimo básicamente. Miren el tamaño. Este tamaño no es normal, querido trader, ¿sí? No todas las velas deberían de medir así, ¿sí? Mira, prácticamente aquí estoy señalando que el 60-70% o más, incluso 80, es grande, o sí, es una cotización, unas velas demasiado grandes. Sí, siempre cuenta las velas no solo en su cuerpo, sino cuerpo y mecha. ¿Sí? Entonces, esa es la primera característica del mercado volátil, pero la más importante es la estructura no identificable, que es el primer paso. Segundo paso, cuerpos, ¿verdad? De mayor amplitud que ya identificamos. ¿Cuál es el otro paso, querido trader? Es el número de mechas. Sí, tenemos mecha grande, mecha grande, mecha grande, 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 grande. Ok, seguimos, seguimos y seguimos y seguimos. Podemos ver que tenemos entre un 70-80% con velas muy grandes. Sí, otra regla del mercado volátil, ¿no? Ahora, tenemos ahora los gaps del mercado, chicos. Tenemos gaps aquí. ¿Alguien podría identificar? Vamos a ayudarte, ¿sí? Tenemos un gap por acá, tenemos otro gap por acá. Ven que esta velita en vez de empezar justo aquí, empezó más arriba y luego bajó. Sí, eso es un gap. Esta velita en vez de empezar aquí, empezó más abajo. Este es un gap bajista, este es un gap alcista, como puedes observar, querido trader. Sí, tenemos un gap aquí. Tenemos aquí, ok, aquí, miren, aquí no hay gap, chicos, ¿sí? La velita terminó acá y el precio abrió justamente aquí. Aquí tenemos un gap alcista, gap bajista, ¿sí? Ahora, estoy viendo que el gap no hay demasiados, hay unos 2, 3, lo cual no se podría considerar que tiene un factor cumplido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la clave de todo esto, chicos? Si es que tú tienes una estructura no identificable fácilmente, tú no necesitas ver todos estos factores que yo te dije anteriormente. Tú desde el inicio puedes decir, ok, esto es un mercado no operable. Sí, porque las estructuras no identificables en su mayoría van a cumplir todos los criterios de mechas,
demasiado extensas, ¿no? Demasiadas con amplitud y cuerpo, ¿no? Como también los gaps y como también el número de estas mechas, ¿no? Y el cuerpo gigante o el cuerpo muy voluminoso, ¿sí? Por lo que te doy el tip de que si no reconoces bien la estructura, pues es un mercado no operable así de simple, sin tener en cuenta los otros factores, ¿sí? Vamos a pasar a las otras diapositivas. Perfecto, ¿no? Aquí te traje una tendencia consolidada en un mercado no operable en tendencia consolidada para que puedas posicionarte mucho mejor. Aquí te traigo una tendencia alcista, ¿sí? Vamos a ver si esto es un mercado no operable o es un mercado operable, ¿sí? ¿Se identifica bien el contexto? Vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo un poquito más así, ¿no? Lo marcamos muy bien. Ok, impulso, retroceso, ok, ok, perfecto, impulso, retroceso, ok. Entonces, ¿qué podríamos decir de este mercado, querido trader? ¿Qué podemos decir de esta tendencia alcista que se puede visualizar, ¿no? Esta es una tendencia en el cual sí es operable o es medianamente operable. Como te decía, querido trader, en todos los módulos siempre te digo que el mercado no siempre es blanco o es negro. A veces es gris, a veces es gris claro, a veces es gris oscuro, a veces es blanco o a veces es blanco hueso, a veces es otro tipo de blanco marfil, a veces es un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces, a esto me refiero a que no siempre vas a encontrar o mercado operable o mercado no operable. En ocasiones puede haber una combinación de los dos y este es un ejemplo de ese mercado, chicos. Este es un mercado entre operable y no operable, ¿sí? Porque la estructura es medianamente reconocible a simple vista, es medianamente reconocible, pero a la vez no está tan estructurada y no está tan, por así decirlo, bien clara, ¿verdad? Por lo tanto, sí, es una estructura alcista, pero tiene muchas variaciones en ella, ¿no? Entonces, sería opcional, muy opcional operar aquí, ¿sí? Si puedes evitarlo, muchísimo mejor, ¿no? Recuerda siempre operar en estructuras claras y con una buena acción de precio, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un mercado medianamente operable? Un mercado medianamente operable es cuando se puede ver una estructura clara, pero no está lo suficientemente claro, suficientemente estable el precio para reconocerle. Tienes que hacer un esfuerzo, ¿ok? ¿Qué otros detalles podemos ver? Las mechas podemos decir que están en una cantidad media, ¿sí? Tampoco tenemos demasiadas mechas en todas las velas. Podríamos decir que un 50% tenemos mechas de gran tamaño, ¿no? Y el otro 50% no la tiene, ¿sí? Aquí podemos decir que hay gaps. Vamos a ver si hay gaps. Gaps tenemos por acá, por acá, por acá. Ok, por acá, perfecto. Entonces también tenemos gaps en un 50-60% aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Entonces, querido trader, esto significa que si tenemos una combinancia de factores que es un 50%, una estructura identificable, pero no tan fácil identificable, ¿no? Tendríamos un mercado medianamente operable. Y en el mercado medianamente operable, yo te recomiendo no operar debido a que la estructura puede cambiar muchísimo, ¿no? La estructura aquí tú dirías que es una tendencia alcista, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, consolidó, ¿sí? Aquí consolidó. ¿Sí? Entonces, si tú operas continuidades, pullbacks y la estrategia PCR en estos mercados medianamente operable, podrías disminuir tu efectividad, ¿sí? Vamos a ver la otra diapositiva. Esta es una tendencia bajista. Yo les traigo ejemplos de todos los tipos, ¿no? Y como ven, cada tendencia es única. El mercado es único y no es blanco o negro. O no es operable o es operable. No. A veces hay mercados medianamente operables. A veces es apenas operable. Es decir, puedo operarlo, pero como que me gustaría un mercado mejor, ¿no? A veces es muy operable, el mercado está perfecto para operarlo, ¿no? Entonces, hay siempre casos y casos. Yo estoy aquí para entrenarte en identificarlo y ya no fallar con este factor muy importante que te hace perder tus operativas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si este mercado es operable o no operable, querido trader, pero en una tendencia bajista, ¿no? Entonces, ahora te digo, querido trader,
¿Tú puedes identificar la estructura claramente aquí? ¿Sí? Te pregunto, ¿es una estructura clara? No, sí, no es una estructura clara, si bien el precio se va hacia la baja, ¿no? Es decir, podríamos decir, ok, es tendencia bajista, ¿no? Pero tú identificas los impulsos y retrocesos claramente. Ahí te marqué básicamente el cómo son los impulsos y retrocesos. Lo que quiere decir, querido trader, que esto es una estructura no identificable. Y si es una estructura no identificable, tú enseguida dices, ¿qué cosa, querido trader? ¿Es operable o no operable? Es un mercado no operable. Así de simple. Tú no puedes identificar la estructura, no se te hace fácil identificarla, es un mercado no operable sin ni siquiera ver los otros factores. Ahora, como te digo, en una estructura no identificable siempre se van a cumplir los otros factores. Tenemos una mayor cantidad de mechas por acá, ¿sí? Vamos a poner esta flecha. Tenemos una gran cantidad de mechas, ya no en un 50%, aquí ya sería un 70-75% o incluso 80%, ¿sí? ¿Ok? Tenemos la otra regla que es los cuerpos de gran tamaño, ¿sí? Cuerpos de gran tamaño incluido la mecha, ¿sí? No te olvides. Cuerpos de gran tamaño tenemos aproximadamente un 50%, un 60%, un poquito más tal vez, ¿sí? Y ahora vamos con los gaps, ¿sí? Tenemos gap por acá, tenemos gaps por acá, gap por acá, tenemos por acá también, por acá, ¿ok? También podría decirse en un 60% que hay un gap bastante profundo, ¿sí? Entonces, querido trader, como puedes observar, esto es un mercado no operable. Ahora, ¿qué es lo más importante en un mercado no operable? En orden de importancia, el primero es la estructura no identificable o identificable fácilmente. Es lo primero, es lo más importante. Segundo, es el tamaño de las velas junto con las mechas. ¿Sí? Es el segundo factor más importante que caracteriza un mercado no operable. Tercero, viene la cantidad de mechas que podemos observar. Y cuarto serían los gaps. Es decir, en resumen, los gaps son básicamente lo que menos nos dice que un mercado no es operable, porque gap siempre va a haber más que todo en el broker IQ Auction, ¿sí? Gap siempre los vas a encontrar, pero eso no quiere decir que todo sea no operable, ¿verdad? Por eso yo lo catalogué en un cuarto puesto en orden de importancia del mercado no operable. Los gaps en cuarto puesto. En tercer lugar, la cantidad o el número de mechas, sí, te lo repito, querido trader. Y en segundo lugar, el tamaño, ¿sí? De las velas junto con sus mechas, ¿sí? Del cuerpo y mecha, ¿sí? Y el primero y el que se lleva el broche de oro para clasificar un mercado operable y no operable es básicamente la falta de estructura clara o fácilmente identificable, trader, ¿sí? Vamos a seguir por acá. Ok, chicos, entonces hemos revisado muy bien, yo creo que a profundidad, el cómo reconocer un mercado operable y no operable. Quiero que tú también puedas practicar en el broker. Si entres al broker, identifiques todas las características que revisamos previamente, ¿sí? Y la practiques, ¿ok? Y también te puedo mandar un deber muy interesante, que es el de revisar tus operativas de PCR anteriores y que veas cuántas se pierden por un mercado no operable. Te vas a sorprender del resultado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algo muy interesante que probablemente jamás has escuchado, pero me pareció muy importante y muy clave decírtelo debido a que, como te dije, yo no me voy a guardar absolutamente nada y todo lo que he aprendido o he descubierto te lo voy a compartir en este curso premium de Trading Genius, ¿sí? Tenemos entonces un concepto que jamás has escuchado porque, bueno, yo lo inventé, que se llama aceleración y distorsión de la acción de precio, ¿sí? Esto quiere decir, querido trader, y bueno, es un poquito complicado de entender, pero te lo voy a explicar de la mejor manera, ¿sí? Básicamente la aceleración de algo, querido trader, es cuando una velita, vamos a pausar esto, ok, es cuando una velita, ¿sí? Cuando inicia, se acelera, ¿sí? A eso me refiero con aceleración, ¿sí? Eso me refiero que inicia, en vez de tener movimientos normales, se acelera y cambia de comportamiento muy rápido, ¿no? Eso me refiero a aceleración. Y la distorsión de la acción de precio me refiero a que
no cumple una acción de precio establecida, una acción de precio normal que cumplen los mercados. ¿Sí? Te lo voy a explicar con este ejemplo para que quede supremamente claro, ¿no? Tenemos aquí una especie de zona de compra, ¿sí? Posteriormente vas a revisar las reglas de zonas de compra, no te desesperes, ¿sí? Esta zona de compra podría ser una zona de compra débil, ¿sí? No es de las más fuertes, ya que sus velas no son de gran volumen, ¿no? Probablemente tienen algunas más mecha que cuerpo, ¿no? La inclinación se encuentra bien, por lo tanto podríamos decir que es una zona de compra débil, ¿no? Pero sí es una zona de compra, ¿sí? Querido trade, por eso la marcamos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Tú puedes observar que la velita o esta velita de aquí rellena esta zona de compra, por lo tanto se debía de operar hacia la alza, ¿no? Pero lo que sucede, chicos, es que estamos en un mercado apenas operable. Un mercado apenas operable significa que la estructura es muy difícil de reconocer, ¿verdad? Pero las velitas no son tan grandes y no tienen tantas mechas, ¿no? Por lo tanto, sería opcional operar ahí. Pero quiero que veas aquí cómo se distorsiona la acción de precio normal, ¿sí? Esta velita que terminó aquí, ¿sí? Debía comenzar acá, ¿sí? Y si tenía que ser bajista, esta velita tenía que continuar y terminar encima, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó, querido trader? Lo que pasó fue que hizo un gap alcista, es decir, terminó aquí y comenzó por acá, ¿sí? Comenzó por acá y terminó del color rojo, ¿no? Un color bajista, perdiendo la operación. Entonces, esto no tiene básicamente el sentido, por lo tanto, yo le he catalogado una distorsión. Ya vamos a ver muchos más ejemplos, ¿sí? Una distorsión de la acción de precio, ¿no? Porque con las características de un mercado volátil o no operable, podemos definir que en base a esas características se crea una distorsión de la acción de precio normal. Esta velita, si bien quizás de pronto hubiera sido de igual forma de venta, ¿no? Tenía que empezar por acá y terminar por acá, ¿no? Pero básicamente empezó la velita por acá y terminó justamente en nuestra zona, haciéndonos perder la operativa cuando ni siquiera debíamos haber perdido la operativa, porque básicamente la operativa empezaría aquí, pero por el gap perdimos la operación, ¿sí? Por un mercado apenas operable, chicos. Vamos a ver más ejemplos muy interesantes de pues este concepto que les traigo, ¿sí? Eso fue un ejemplo de reversión. Les traigo un ejemplo en el pullback, ¿sí? Este es un ejemplo muy simple, ¿no? Tú siempre has visto, querido trader, en el cual aquí hay un impulso y retroceso, ¿no? Y posteriormente es el impulso y el retroceso ni siquiera llega a tu zona de pullback, ¿no? Esto es básicamente una aceleración en un mercado que se está volviendo volátil, ¿no? O de características un poco volátiles, en el cual, chicos, esta velita de aquí que empezó aquí, ¿sí? Subió, 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 subió y enseguida, ¿no? Retrocede, ¿no? Haciendo básicamente una aceleración. Sí, esta velita fue aquí, luego bajó, luego subió rápido y luego enseguida bajó de nuevo, quedándose aquí, ¿no? Por lo tanto, lo normal que hubiera pasado es de pronto que una velita se acerque aquí, porque la tendencia aquí, chicos, la tendencia aquí tiene es una inclinación muy horizontal, ¿sí? Este tipo de mercado tendría que haber retrocedido hasta el nivel de pullback, ¿sí? A diferencia de un mercado muy inclinado que ahí sí no tiene por qué retroceder a la zona de pullback. Pero esta inclinación de esta tendencia es muy probable de que llegue aquí hasta la zona de pullback. Pero ¿qué fue lo que hizo, querido trader? Subió, subió enseguida y te dio básicamente la velita bajista inmediatamente por la aceleración del precio en este tipo de mercado. Sube, sube y enseguida baja y responde en la otra vela y sigue bajando, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de aceleración. Vamos a seguir viendo ejemplos interesantes. Vamos a seguir viendo por acá. Ok. Ok, les traigo un ejemplo de continuidad muy, 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 muy interesante de la aceleración y también una distorsión de la acción del precio. Este es un ejemplo de los dos conceptos, ¿sí? ¿Por qué aceleración, chicos? Ya les voy a explicar previamente, ¿sí? La flecha blanca o la línea blanca que ustedes ven aquí es una zona objetivo. La zona objetivo es una zona en la cual si el precio nos
toca esa zona, no podemos operar ni pullbacks, ni reverse, ni continuidades, perdón. Sí, por lo tanto, aquí se las marqué con una línea blanca, la zona objetivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, chicos? Tenemos un mercado bajista, ¿no? Y aquí en este impulso la velita me rompe con menos del 50%, ¿sí? Miren esta velita cómo me rompe con menos del 50%, ¿sí? Como pueden observar, esto es una operación en continuidad, ¿sí? Ahora, aquí ustedes se preguntarán por qué perdimos y es básicamente por la aceleración y la distorsión de la acción de precio. ¿Por qué, querido trader? Déjame explicarte aquí, ¿sí? Esta velita de aquí empezó acá, ¿no? Empezó acá. Pero esta velita bajó, bajó, bajó y llegó hasta la zona objetivo antes de lo indicado, ¿sí? Llegó, como tiene tanta volatilidad, ¿verdad? Es un mercado que se está volviendo volátil o tiene ciertas características volátiles. Viene, eh, interactúa con la zona objetivo y rebota haciéndote perder la operativa, querido trader, ¿sí? Entonces, empezó aquí la vela, viene, rebota en la zona objetivo y te hace perder la operativa quedando por encima de la línea de ruptura, ¿no? Entonces, quiero que veas que las velitas anteriores no tocaron las zonas objetivo, es decir, podrías entrar en esta continuidad, pero lo que te hizo perder es básicamente la volatilidad del mercado, la aceleración de esto y la distorsión del correcto empleo de la acción de precio, porque en la mayoría de casos, con una zona objetivo alejada, el precio generalmente termina con una velita ya sea verde por debajo de la línea marcada o ya sea roja pequeña, ¿no? Tal como hizo anteriormente, pero por la volatilidad, querido trader, quiero que veas cómo se pierde, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en el mercado de este tipo de continuidades perdidas por la aceleración en un mercado que se está volviendo un poco volátil, ¿no? Vamos a seguir viendo más diapositivas, querido trader, ¿sí? Quiero que quede muy claro todo esto de la aceleración y la distorsión, chicos. Todos los ejemplos que vimos anteriormente también tienen todas estas características de aceleración y distorsión. En un mercado volátil, para que te quede claro a qué me refiero con aceleración y distorsión, querido trader, voy a hacerte un último ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos un mercado volátil, ¿no? Acelerado, distorsionado, ¿sí? Con una estructura que no es clara, ¿sí? Entonces, querido trader, ¿qué es lo que sucede? En un mercado que no, perdón, déjame corregir esto. En un mercado que es no operable, que tiene todos estos tipos de características, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estás operando un pullback y rellena en la zona de aquí, ¿sí? Lo que va a hacer el mercado cuando tiene todas estas características es venir acá, rebotar en algún nivel externo, en algún nivel inferior, como tiene tanta volatilidad, comienza a bajar rápido y ¡pum! Rebota y te hace perder la operativa, ¿sí? En ya sea pullback o ya sea continuidad o ya sea cualquier operativa, ¿no? Rebota o se llega demasiado a niveles inferiores, ¿sí? Rebota y queda pues del color contrario a lo que querías quedarte, ¿no? Que sería el color verde, el color alcista, para que ganes este pullback, ¿sí? Entonces, y se queda una mecha grande, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero, querido trader? De que cuando operamos un mercado volátil, eh, el hecho de que una vela, ¿sí? Se mueva tan rápido significa que nos puede hacer perder la operación, porque la velita puede comenzar e ir ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Pongamos otro ejemplo de otra posibilidad. Aquí tenemos un pullback, por ejemplo, ¿no? Entonces la velita me comienza aquí, ¿sí? Sube, interactúa con niveles superiores, que esto es un tipo de máximo, una resistencia también del precio, rebota y ahora va a buscar niveles inferiores, quedándose la velita de color en rojo, ¿no? Quedándose una velita de color rojo, haciéndote perder la operativa. ¿Pero por qué?
porque al ser tan volátil, ¿sí? Mechas inferiores y superiores. Al ser tan volátil, tú perdiste la operativa no por mal análisis, porque aquí un buen análisis sería que vaya hacia la alza, ¿no? Una operación en pullback alcista, pero por la volatilidad, la distorsión y la aceleración del precio es por el cual perdiste. Aquí son operativas 50 y 50, ¿sí? Y quiero que veas aquí, esta velita de acá inició así, bajó por acá y luego subió de la nada. Sí, subió de la nada. Por eso son las mechas tan gigantes. Esta velita acá, sí, subió de la nada, luego bajó demasiado, subió otra vez. Todo esto te hace perder, querido trader, cuando estás en un nivel como por ejemplo en un pullback. Lo mismo pasa en una continuidad, por ejemplo. Si por ejemplo podríamos decir aquí, vamos a poner una línea acá, podemos decir que aquí nos dio una continuidad, ¿verdad? Una continuidad por acá, ¿sí? Entonces aquí trazamos nuestro nivel para una continuidad, ¿sí? Y la velita empieza aquí, ¿sí? Entonces la velita ahora viene y de tan volátil y tanta aceleración o distorsión que tiene esta velita, busca niveles superiores para posteriormente tener órdenes de venta aquí y bajar. Sí, es decir, el precio reacciona antes de tiempo, ¿no? Tenía que llegar en una velita alcista, en dos velitas alcistas o en tres velitas de alcistas, de pronto una zona objetiva acá, ¿no? Pero llega antes de tiempo y solo lo hace en una velita, llegando tan volátilmente y enseguida reaccionando, dándote una vela bajista, perdedora aquí en esta continuidad, querido trader, ¿sí? Espero quede muy claro el cómo la volatilidad te hace perder, ¿sí? Básicamente la aceleración y distorsión de la acción de precio es cuando una velita hace lo que deberían hacer tres o cuatro velitas, ¿sí? Eso básicamente sería el concepto, lo que te quiero transmitir, ¿sí? Por ejemplo, aquí debería ser una continuidad muy bien realizada para que llegue a su zona objetivo externa por acá, ¿no? Al área. Pero como está tan volátil el mercado, como está tan distorsionado y acelerado, ¿sí? Esta velita de acá ahora sube inmediatamente, reacciona en esos niveles que o llega a la zona objetivo superior y ahora baja y te da una operación perdedora porque reacciona tan fuerte, entran órdenes de venta y pierdes la operativa. Lo mismo en el pullback, ¿no? En el pullback aquí viene la velita, ¿verdad? Reacciona en niveles superiores, baja y te hace perder la operación o reacciona en niveles inferiores, sube e igual te hace perder porque este es un nivel también de techo, ¿no? Que ya se convirtió. Entonces te hace perder la operación. Y por eso, chicos, es que se pierde en un mercado volátil, porque la velita va a reconocer niveles nuevos que no debería hacerlo con una sola vela, sino lo hace con no debería hacerlo con, ¿verdad? Con una sola vela, sino lo hace en ese mismo instante y lo que debería haber hecho con muchas otras velas normalmente en una acción de precio estable, chicos. Entonces, espero les haya quedado muy, muy claro este tema de la volatilidad de un mercado no operable. Sí, básicamente la distorsión. ¿Sí? Y la aceleración en la acción de precio es básicamente que la velita busca llegar a un nivel objetivo antes de tiempo y cuando no le tocaba hacerlo debido a esa aceleración que tiene y a esa distorsión de la acción del precio. Si antes iba a llegar a una zona en 3 4 velas, ahora llega en una y enseguida reacciona y te hace perder la operativa. Espero te haya quedado muy claro, querido trader, y empezamos con el tema mercado OTC. ¿Sí? El mercado OTC, querido trader, es un mercado algorítmico, es un mercado externo al mercado real que se creó para cubrir las brechas en el cual no está abierto el mercado real y que los traders puedan seguir invirtiendo, ¿no? Y pueda tener un mercado siempre abierto en tu broker. El mercado OTC simula al mercado real, mas no es un mercado real. La estrategia PCR siempre se recomienda en un mercado real, ¿sí? Y te voy a explicar por qué. El mercado OTC es un mercado tendencial. Ya vamos a revisar muchos ejemplos, ¿sí? Es un mercado tendencial debido a que los momentums o las velas, ¿sí? De continuidad
o las tendencias son muy, muy, muy pronunciadas, ¿sí? O se van muy, muy, muy lejos, donde no debería irse. Por lo tanto, hay dificultad para encontrar zonas objetivos cercanas muchas veces en el mercado OTC, ¿sí? Por lo tanto, también se van a perder un poco más de reversiones al ser un mercado tan tendencial, ¿sí? Y vas a tener como resultado final un resultado variable. ¿Sí? Resultados variables. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, operaste 4 días de tu semana en mercado real, pero el viernes no pudiste operar de mañana y quieres operar en la tarde o noche, ¿no? Tienes mercado TC, te arriesgas al mercado TC y pierdes todas las operativas, te desconcentras, te descontrolas y ahora quemas la cuenta, ¿no? Por eso son resultados variables, porque lo que generalmente hubieras quedado en mercado real 1-1 de pronto o 2-1, en mercado TC en ocasiones te puede salir todo negativo porque no está respetando en ese momento una acción de precio estable o una acción de precio normal, sino que es demasiado tendencial. Y ya te voy a describir el por qué. Es importante que tú sepas que el mercado OTC es tendencial. ¿Y a qué me refiero con tendencial? Tendencial es que o va demasiado hacia un lado, ¿sí? O va demasiado hacia el otro lado, ¿sí? Muchas veces quedando un vacío en el mercado, lo cual no pasa generalmente en el mercado real. Sí, en el mercado real usualmente 90-95% de los casos siempre vas a encontrar una zona objetivo anterior al precio, pero en el mercado OTC es muy, muy frecuente el que no encuentres una zona objetivo atrás por acá, no hay zona objetivo atrás por acá, no hay zona objetivo atrás por acá, el precio sube y sube y sube y sube y sube sin parar y en velas incluso momentums interminables de 9, 10, 11, 12, 13 velas. Una vez vi 16 velas seguidas del mismo color, lo cual no es para nada normal, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. En un mercado tendencial, sí, una tendencia es tan pero tan fuerte que no respeta mucho las zonas objetivo. Por lo tanto, las zonas de reversión anteriores, querido trader, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Por aquí tendríamos de pronto una zonita aquí de vendedores, ¿no? Una zona de vendedores por acá, ¿sí? Y al ser un mercado tan tendencial, no me respeta y sigue de largo, ¿sí? Sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿sí? Y no me respeta esta zona de reversión bajista, ¿sí? Esta zona de vendedores que tenemos acá, al ser tan tendencial, ¿sí? Por eso tenemos resultados variables. Ganamos en mercado real, perdemos en mercado TC, pero no sabemos el por qué. Y esta es una de las razones. Y otra de las razones es que al no encontrar una zona objetivo anterior al precio, no nos podemos estructurar, no nos podemos ubicar en el precio, ¿ok? No sabemos si de pronto aquí había una zona objetivo o no, no la hay. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que aquí no debo operar una continuidad o un pullback? Si no sé si el precio me va a bajar o no, no tengo una zona objetivo. Por eso también es que hay resultados variables. Tú operas sin saberlo, ¿no? Si hay una zona objetivo o no, y puede que el precio, por llegar a un número redondo como lo hizo aquí, te disminuya la probabilidad y pierdas, ¿sí? Por análisis externos, ¿sí? Porque en PCR no utilizamos los números redondos como lo has sabido antes, querido trader, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo interesante de este mercado OTC. Y aquí te traigo un momentum interminable. Recuerda que el momentum es básicamente unas velitas, ¿no? Del mismo color, como mínimo tres, ¿sí? Esto es un momentum. Tres o más velitas del mismo color, ya sea alcistas o ya sea bajistas, ¿sí? Aquí tenemos, querido trader, un momentum de, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, dejémoslo pasar. 14, 15, 16 velas continuas de velas alcistas, de un momentum alcista, querido trader. Esto no es para nada normal, ¿sí? Y probablemente los vas a ver una vez al año en real, tal vez
lo vas a ver muy, muy poco en mercado real, porque eso no pasa normalmente. En mercado real usualmente los momentums no llegan hasta la sexta, séptima, octava. Creo que alguna vez vi un momentum de hasta la vela número 12, pero es muy, 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 muy raro. Pero en el mercado OTC es muy común encontrar estos momentum tan pronunciados, chicos. Y si ustedes tienen acá una zona de vendedores, ¿sí? O una zonita por aquí de pronto de soporte o de resistencia, ¿no? En este caso de resistencia, ¿sí? No les va a respetar, queridos traders, no les va a respetar porque un momentum tiene tanta fuerza como una montaña. Si tú te vas en contra del momentum, ¿sí? Esto tiene tanta fuerza como una montaña y no te va a respetar absolutamente nada de reversiones cuando el mercado se encuentra así. Y eso que este es un momentum de velas, porque hay distintos tipos de momentum, ¿no? Hay momentos de velas institucionales, ¿sí? De velas así de fuertes que esto sí, no hay quien pare, ¿no? Es muy difícil ir en contra de esto. Este es un momentum de velas pequeñas, ¿sí? Un momentum de velas pequeñas, pero igual sigue siendo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Perfecto, querido trader, vamos a seguir viendo las diapositivas y llegamos hacia la parte final. Pero antes de esto, querido trader, quiero que te quede claro algo importante, ¿sí? El operar en un mercado volátil reduce tus posibilidades de ganar a un 50% y de perder a un 50%. Lo que quiere decir, querido trader, que nunca debes operar en un mercado volátil o no operable si es que quieres tener resultados consistentes o rentables, ¿sí? Lamentablemente es algo que nos cuesta aceptar, ¿sí? Yo te entiendo, de pronto tuviste una semana positiva, tuviste una semana en la que tuviste 10-0, quedaste 10-2, quedaste 11-2, quedaste 11-3, un resultado muy, muy increíble. Pero de la nada tú operas el último día de la semana y ves un mercado que como que no te convence, no reconoces la estructura, se mueve muy rápido, es un mercado acelerado, distorsionado, ¿sí? Y tú, como saliste bien, tienes la sobreconfianza de operarlo. Y es ahí cuando quemas la cuenta, es ahí cuando no sabes el por qué no te respeta PCR. Y no te respeta PCR porque el mercado volátil no respeta absolutamente nada. No respeta PCR, no respeta, incluso el movimiento de vela es muy complicado de entenderlo así. No respeta absolutamente nada y no va a respetar tu cuenta, no va a respetar tu análisis ni cualquier otra estrategia que no sea PCR, querido trader, ¿sí? Y es por eso que quemamos la cuenta. Es una causa muy frecuente de quemar la cuenta en el que nosotros íbamos bien toda la semana, pero nos llega un día en el cual tenemos un mercado volátil, un mercado que no es operable y le damos, le damos, le damos y hacemos martingalas y no nos podemos controlar, querido trader, y quemamos nuestra cuenta porque hay un 50% de probabilidad. Sí, un 50% de probabilidad. Y por ejemplo, si tú aquí entrabas a la baja, ¿verdad? Tú, perdón, tú aquí entrabas a la baja, ¿no? Una operación bajista. Aquí entrabas, martingala, quemaste totalmente la cuenta, querido trader, porque operaste un mercado tendencial. Nunca operes un mercado OTC en contra de una tendencia, porque es un mercado tendencial, ¿sí? Por lo tanto, quemaste tu cuenta. Ninguna cuenta va a soportar esta cantidad de velas alcistas. Ninguna cuenta, querido trader, ¿sí? Ahora, tú te preguntarás, ok, Miguel, entonces, ¿yo qué opero en un mercado OTC? En un mercado OTC, querido trader, al ser tendencial, te recomiendo mucho las continuidades y los pullbacks, ¿sí? Las continuidades y los pullbacks se respetan bastante bien, ¿sí? Porque siempre el precio está haciendo tendencias y tendencias y tendencias, ¿sí? Las continuidades y pullbacks, siempre y cuando sea un mercado operable, son las mismas reglas en mercado real y mercado OTC del cómo reconocer un mercado operable y no operable, ¿sí? Es lo mismo y entonces opera pues continuidades o pullbacks, ¿no? En un mercado OTC. Con mucho cuidado con las reversiones, querido trader. Ya te expliqué el por qué estos mercados no respetan mucho las reversiones. Sí, en ocasiones las respeta cuando está un poquito más consolidado, sí, pero cuando hay momentums y tendencias muy marcadas, es muy difícil que respete
principalmente las reversiones, ¿sí? Mucho cuidado con las reversiones, las continuidades y pullbacks puedes operarlas libremente en un mercado OTC, obviamente con mucho cuidado, ¿no? De que sea un mercado no operable, ¿sí? Te invito a que pruebes esta información, te invito a que investigues por ti mismo, que lo veas por ti mismo, el por qué el mercado OTC es tendencial, el por qué no se encuentran zonas objetivos cercanas y el por qué te digo todo esto, ¿sí? Tú creas tu propia verdad, compruébalo por ti mismo para que tengas esa información dominada e interiorizada, querido trader, ¿sí? Con esto terminamos esta clase, ¿sí? De el mercado volátil, la aceleración y la distorsión de la acción de precio y el mercado OTC, ¿sí? Voy a decirte una frase que encontré muy interesante, ¿sí? La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y esta frase significa de que tú debes luchar día a día por tu futuro o por tus objetivos o tus metas, ¿sí? Uno diría, yo tengo un destino grande, yo tengo un destino de ser el mejor trader, yo tengo un destino de ser el mejor empresario, yo tengo un destino de ser alguien grande, pero si tú no trabajas en él, nunca va a pasar. Sí, lamentablemente la mejor manera de predecir el futuro es crearlo por ti mismo. Si tú no trabajas en tus sueños, si tú no te levantas temprano, si tú no haces, por ejemplo, quieres ser deportista, no haces ejercicio, no entrenas, o quieres ser empresario, no investigas libros sobre el tema, no te educas o no haces empresas o no te avientas a hacer una empresa, jamás vas a lograr ese futuro o ese destino que tú crees que deberías tener. Entonces te invito a reflexionarlo y es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo por ti mismo, ¿sí? El destino no está escrito hasta que tú mismo te des las fuerzas, hasta que tú mismo puedas crearlo, ¿sí? Y salir adelante, cumplir tus objetivos y alcanzar todas tus metas, querido trader. Un saludo muy grande, mi nombre es Miguel Ángel Gómez y seguimos con las demás clases y módulos. Un abrazo.